Sanya terminó de abotonarse la camisa inmaculada de vestir de hombre y se tomó algunos minutos antes de pasar a la terraza privada anexa a la suite. Necesitaba tener sus emociones controladas, la cabeza fría, el corazón tan duro como el de una roca. Ya había demostrado suficiente vulnerabilidad. Sus fobias no le habían permitido responder como ella esperaba, como le hubiese gustado, y el resultado era que, por millonésima vez, Alessandro Visconti salía victorioso de una contienda que en principio nunca debió existir. Le dolía no poder tener control de lo que pasaba a su alrededor. Ni siquiera controlaba al 100% sus capacidades motoras. ¿Qué era lo que podía esperar? ¿Correr? ¿Saltar? ¿Gritar? Y si gritaba, ¿quién en su sano juicio irrumpiría en la suite del amo y señor del Olimpo para salvar a la damisela en apuros? Nadie lo haría. Todos amaban demasiado que sus cabezas estuvieran sobre sus hombros. Las necesitaban allí para cuidar de sus familias. Lo entendía. No podía culparles. Además, sabía que cualquier intento era en vano. No era derrotista, pero sabía hasta dónde llegaban sus capacidades. Le daba vergüenza reconocer que se había quedado de piedra como un robot esperando que su amo le diera órdenes precisas. Alessandro, sin duda alguna lo había hecho, pero claro que lo había hecho. Ese sucio y traidor Visconti nunca desaprovechaba una oportunidad cuando se la ponían en bandeja de plata. Siempre encontraba la manera de demostrarle que en su territorio se jugaba con sus leyes. Y lamentablemente en ese momento, Sanya naufragaba a la deriva por sus dominios marítimos. Había permitido que la tocara cuando se había jurado que aquello no volvería a pasar. ¿Segura que solo fue la parálisis por las fobias? Reculó su mente. Claro que... No era cierto. Se aclaró a sí misma con lástima. No había sido solo la enoclofobia. El cóctel de sentimientos había colado su propia inutilidad. El volverlo a ver, el escucharle reconocer que había una cuenta pendiente sin saldar entre ellos, su enfermedad y sí, también ese extraño sentimiento de calidez y seguridad cada vez que estaba a su lado. Rió con desesperación y lágrimas en los ojos. No podía creer que a sus casi 34 fuera a conocer una nueva parte de sí misma. Era masoquista, al menos cuando se refería a Alessandro Visconti. Pero había llegado a la resolución que sería fuerte. Combatiría round por round, esperando no salir demasiado lastimada, o al menos asestarle algunos buenos puñetazos verbales. Respiró hondo para tranquilizarse. Debía aferrarse a cualquier ápice de calma que tuviera para no lanzarse al mar y soltar la barandilla. Quizás en algún momento, como ahora. Sabía que Alessandro estaría allí, esperándola tal y como le había informado una de las doncellas nada más despertar. Recordó con disgusto cómo, cuando abrió los ojos, era ya completamente de día. Un nuevo día. La tristeza emocional y la debilidad corporal de las últimas semanas la perseguían. Había dormido por más de 12 horas seguidas. Se había sentido un poco desorientada hasta que recordó lo ocurrido la tarde anterior. Entonces, había girado rápidamente la cabeza hasta el otro lado de la cama, pero vio que estaba vacía. Al tocar el espacio que había a su lado, notó que también estaba fría. Sin embargo, la almohada mostraba aún claramente el lugar donde había estado apoyada la cabeza de alguien, y las sábanas desprendían un aroma que no era el suyo. Alessandro. Las mejillas se le ruborizaron profundamente. No permitiría que le afectara. El italiano jugaba sucio con ella, y Sanya sabía que era un rudo competidor. Si quería al menos igualar la partida,
Debía presentarse ante él escenificando la actitud de una soberana. ¿Y por qué no? Si María Estuardo, reina de Escocia, había podido caminar digna a su propia decapitación, ella podía hacerlo ante un tirano Visconti. Lo encontró sentado, trabajando en un portátil que tenía ante él sobre la mesa. Ella se fijó en sus labios y en la incipiente barba de su mandíbula. Su cuerpo reaccionó, recordando los serios estragos que en el pasado habían hecho en ella aquellos pecaminosos labios y aquella barba sin rasurar. Conteniendo un jadeo, bajó la vista hacia los anchos hombros y el torso labrado en fibra muscular y salpicado con un ligero vello oscuro y suave, que revelaba la camisa blanca a medio abotonar que llevaba. Se quedó sin aire y supo que no había sido buena idea, no cuando aún podía recordar lo bien que se había sentido al abrazar su cintura estrecha y al pasar las yemas de sus dedos por sus abdominales tan duros como el granito. Físicamente el hombre era la personificación de la perfección. «Ah, aquí está la vela addormentata nel bosco», dijo tranquilamente Alessandro cuando reparó en su presencia. Cerró el ordenador, lo hizo a un lado y la miró. «Te esperaba para que desayunáramos juntos, Pajarito, mía canarina». «No me hables así, porque yo no soy ningún pajarito, ni tampoco soy tuya». Él clavó en ella sus ojos entrecerrados. Su boca se había curvado mientras la evaluaba, desnudándola con la mirada. Instintivamente, Sanya se abotonó la camisa hasta el cuello, al ser más consciente que nunca de que no llevaba absolutamente nada más encima. ¿En dónde diablos estaba su ropa? El puritano gesto hizo esbozar a Alessandro su vieja sonrisa cínica, y ella notó cómo el rubor le llegaba hasta las cejas. De ese modo evitaría la humillación de caminar semidesnuda ante ese autócrata arrogante para expiar sus pecados, tal y como había hecho en público Jane Shore, una de las amantes del rey Edward IV de Inglaterra, tras ser acusada de conspirar en su contra. Pero no tuvo esa suerte. Resignada a cumplir su castigo y con la poca seguridad que le quedaba, respiró hondo y cruzó el espacio que la separaba de las puertas del infierno. El mismo Satanás en persona se incorporó de inmediato y corrió una silla para ella. Ah, el diablo resultó ser un auténtico gentleman inglés, después de todo. Qué fortuna la suya. Ella ocupó su espacio frente a él en una única silla disponible. Como siempre, no había dejado ningún movimiento al azar. Alessandro la había recorrido de arriba a abajo con la mirada nada más verla pasar a la terraza. Era obvio que no llevaba nada debajo de la camisa. Él mismo se había encargado personalmente de que sacaran su ropa mojada del camarote la noche anterior y de que no se la devolvieran. Las curvas de sus pechos se adivinaban claramente bajo la seda, así como los pezones hinchados. Una incómoda erección lo había obligado a cambiar de postura en la silla. ¿Qué ocurre? ¿Acaso la cama no ha sido de tu completo agrado?, preguntó él al reparar en la cara de pocos amigos de la mujer mientras le llenaba un vaso con zumo de naranja. Recordaba cuánto le gustaba. Me sorprende que tengas el descaro de hacerme esa pregunta. Ah, veo que has amanecido de buen humor. Alessandro se rió entre dientes. Te sugiero que disfrutemos primero juntos del desayuno, cara. Después de todo, te vendrá bien recuperar fuerzas tras lo sucedido ayer. La joven se puso blanca como la nieve y apretó los puños debajo de la mesa. ¿Qué sucedió ayer? ¿Me estás preguntando si nos acostamos? Sí.
pero no en el sentido amplio de la palabra. Yo también necesitaba descansar y la cama era lo suficientemente grande para los dos. Sandhya no se atrevió a levantar la vista del plato y la cubertería de plata. Por supuesto que no la había tocado. Mantener relaciones sexuales con personas que parecían casi cadáveres humanos podría considerarse una perversión o una desviación sexual. Pero, ¿por qué justamente él, el hombre al que más debía odiar con todas sus fuerzas, había tenido que volver a presenciar cuán patética podía llegar a ser? ¿Acaso no había ofrecido ya suficiente espectáculo en el pasado? Decidida a ignorarlo por completo, partió un croissant por la mitad solo para salvaguardar las apariencias. La comida fue como ceniza dentro de su boca y forzó pequeñas mordidas y tragó minuciosamente. ¿Qué hora es? ¿Cuánto tiempo he dormido? Se sorprendió a sí misma preguntando de repente y contra todo pronóstico. ¿Acaso eso importa? Cuando el hombre se llevó una taza de café a los labios, la joven deseó que se atragantara con el líquido. No había nadie en esos momentos a su alrededor y sin lugar a dudas, ella sufriría de un raro episodio de sordera temporal. Puede que te parezca increíble de creer, pero no eres la única que ha pagado un alto precio. Ella rodó los ojos. No me digas que te sientes culpable. Tú, Alessandro Visconti, sintiéndose culpable. Para que eso ocurriera tendrías que tener corazón, y dudo que lo tengas. A veces yo también lo dudo. El silencio flotó entre ellos un instante. Y dime, Alessandro, retomó ella de pronto el hilo de la conversación, ¿sabe tu esposa en esta ocasión dónde estás? Debe ser una santa. No todas soportan a un canalla infiel, a un sinvergüenza incapaz de mantener la promesa de amor que una vez hizo. Creo que debes atenderle cirios por su resistencia. Y ojalá te encendieras con uno de ellos, agregó mentalmente, solo para su disfrute personal. Alessandro sonrió perezosamente, mostrando sus blancos y rectos dientes. No seas tan ingenuo. Mi matrimonio con Lena nunca tuvo que ver con el amor. Pero tuviste un hijo con ella. Y un heredero a cambio de una vida acomodada y llena de lujos. Me parece un trato justo. ¿Por qué eres siempre tan cínico? Escupió la armada. Los ojos de Alessandro se estrecharon en dos rendijas y como si supiese exactamente lo que estaba pensando, se inclinó suavemente hacia adelante. Su bronceada cara rozó la suya, extremadamente pálida, y no pudo evitar volver a fijarse en su boca. Su labio superior era más delgado que el inferior, y ella recordaba con demasiada nitidez cómo se sentían contra los suyos. Tembló. ¿Qué es lo que no puedes perdonarme, Pacharito? ¿Que no te dijera que estaba casado o que desearas retozar en una cama conmigo, con un hombre casado? El rostro de Sandhya se contrajo. Las palabras habían impactado en ella como los lacerantes azotes de un látigo. No podía discutir eso. No podía ganar. Si te hubiera dicho quién era y que estaba casado, me habrías echado de tu vida, sentenció él con la voz amenazadoramente calmada. Ella se humedeció los labios buscando la fuerza para hablar. No, no es cierto. Hubiéramos podido ser amigos. Sus ojos verdes e increíbles la atraparon mientras tomaba
entre sus largos dedos una de sus manos y la llevaba a los labios. Se dio la vuelta y besó el interior de su muñeca acelerándole el pulso. Pero yo quería de ti algo más que una simple amistad. Ella se zafó de los grilletes de sus dedos, negándose cualquier contacto físico. Por supuesto que sí, querías el contrato de la película. Le espetó ella con reproche e ira. Ahora, si no te importa, me gustaría recuperar mi ropa. Sí, y recuperar mi colgante, pensó. Y bájame de este barco. Con el ceño fruncido suavemente, Alessandro miró más allá de su hombro y de pronto una sonrisa de lo más impertinente iluminó su cara. Tu deseo de librarte de mí casi me duele, Dolcezza. Pero yo estoy segura de que lo superarás, imitó su cinismo. Sanja estaba tan enfadada que pensó que si pudiese invocar a Neptuno, el temible y caprichoso dios del mar de la mitología romana, lo haría. Con suerte, y sintiendo su gigante ego rivalizado con el de Alessandro, lo engulliría con él al fondo del océano. Pero repentinamente, el sonido del teléfono móvil vibró sobre la mesa y su quimera se hizo pedazos. Ya ni siquiera podía fantasear a gusto. Alessandro torció el gesto imperceptiblemente. Si fuera otro hombre, ella habría jurado que la interrupción lo había molestado, pero él ni siquiera parecía contrariado. Si me disculpas, bella señora, se excusó él, incorporándose de su asiento. Contemplaba la pantalla del celular y una vez más la ignoraba por completo. Continúa con tu desayuno. Te prometo que enseguida estaré de vuelta contigo. Esperando que el móvil se fundiera en su oreja, blanqueó los ojos de nuevo mientras lo veía alejarse hacia el otro extremo de la terraza para tener un poco más de privacidad. Cuando se encorvó hacia adelante en la barandilla, Sánchez se puso rígida y se abrazó el bajo vientre ante la visión trasera de su escultural cuerpo. Ansiosa, bebió del jugo de naranja para apaciguar la sangre cargada que corría a través de sus venas recalentadas. Pero no sirvió de nada. Haciendo una mueca con los labios, se levantó. Caminó hacia el lado opuesto de la barandilla en la que estaba Alessandro y deslizó las manos por ella. Era un día hermoso, cálido, y la brisa del mar bailaba en el aire y la envolvía como un abrigo. Agradeció sentirse arropada, reconfortada por algo que le era sumamente familiar. Vivía en una isla, una de las más hermosas del mundo, y era inevitable que aquel aroma le transmitiera tranquilidad, aun cuando la vergüenza y la cólera atravesaban su cuerpo como relámpagos. Sánchez suspiró para sí y perdió la mirada en el horizonte. Intentaba calmarse, pensar en otra cosa, quizá planear su huida o la tortuosa muerte que se merecía aquel caradura de absurdas excentricidades como las de un emperador. Miró por encima de su hombro a Alessandro, odiando el hecho de que no quisiera quitar sus ojos de él. Una nube peor que el entumecimiento la consumió. Dios, era carne de psiquiátrico. Regresó toda su atención al frente y se fijó en el hermoso velero que surcaba el oleaje. ¿Surcaba? ¿Pero cómo? Sus ojos se abrieron, parpadeando unas cuantas veces. Confusa, se dobló sobre la barandilla tratando de divisar la costa. El muelle tinerfeño en el que Alessandro la había recogido
como si fuera un cachorro calado hasta los huesos por la lluvia y hambriento al que habían abandonado. Alessandro se giró e intentó controlarse, pero en el momento en que la mujer había salido del camarote con tan poca ropa, lo único que había conseguido era inflamar su más que dispuesto líbido. Estaba irritable al no haber podido desahogarse el día anterior. La idea de colarse entre sus piernas y hundirse profundamente en su calor mientras dormía le cruzó la mente en más de una ocasión durante la noche, pero la rechazó, y como consecuencia tenía esa mañana una erección tan grande como un poste. Y para colmo de males, Sanja parecía más ansiosa por desaparecer nuevamente de su vida. Él apretó los dientes luchando contra sus instintos primitivos. Si pensaba que esa vez la dejaría marchar sin más, pronto se llevaría una desilusión, porque no cometería el mismo error 2 veces. Escuchó algunas de las cosas que le decía el administrador de uno de sus hoteles mientras continuaba espiándola. Se había incorporado de su asiento y caminaba completamente ligera y etérea hacia la balaustrada. Antes de apoyarse, se había encogido de hombros, haciendo que la parte inferior de la camisa blanca que llevaba se le subiera hasta el mismo borde de las redondeadas nalgas. La visión de sus curvas finamente dibujadas por la brisa marina y por aquellas gotitas aladas que adherían de forma indecente la tela al cuerpo femenino lo hicieron enloquecer. Su latente miembro pulsó contra la cremallera del pantalón. «Sí, te estoy escuchando», murmuró Alessandro arisco cuando la descubrió pararse de puntillas para observar más allá. Sus piernas torneadas y cremosas estaban a plena vista. Oh, pero él tenía otros planes para aquellas 2 bellezas: enrollarlas. No le importaba si en su cuello o en sus caderas, pero la quería bien dispuesta y entregada para... «Aquí, ayúdenme por favor, me han secuestrado». Le escuchó chillar de repente mientras agitaba los brazos con demasiada energía. «¿Qué diablos?». Blasfemando en italiano, Alessandro despachó con un gruñido furioso a su interlocutor al otro lado de la línea y se precipitó hacia la maldita mujer que no paraba de pedir auxilio a todo pulmón. Echó sus grandes manazas encima de ella, pero la joven se aseguró de agarrarse firmemente de la baranda de metal. «Déjame en paz. El maldito barco está navegando y yo quiero volver». Corriendo el riesgo de que aquella fierecilla lo mordiera, el hombre le tapó la boca con una mano, mientras con la otra lograba hacerla soltar de su agarre. Ella lo golpeó, pataleó y se movió contra él como una pequeña serpiente. «¡Con un demonio, estate quieta!», rugió, llevándola en volando hacia el camarote. Nadie se atrevió a meterse en su camino, y las empleadas que aún acicalaban la suite solo contemplaron asombradas la escena y salieron raudas cuando él les advirtió con una fría mirada que se largaran. Luego lanzó brusco contra la cama a su belicosa carga e inmediatamente clavó una rodilla en el colchón entre sus piernas femeninas. Se inclinó sobre ella, sosteniendo el peso de su cuerpo como pudo, mientras seguía reduciendo sus ataques. Sanja intentó escabullirse de debajo de él, pero todo era completamente inútil, hasta que en un descuido logró morderle la mano. «¡Maldita gata rabiosa!». Alessandro le apretó ambas muñecas con sus manos, la presión justa para que ella no pudiera moverlas en lo más mínimo, así como la opresión justa para que cada respiro fuera un acto de fe hacia él.
Déjame, tú, patán arrogante. El hombre se percató en ese instante de cómo los pechos de la joven se elevaban atrayentemente con cada trabajosa respiración. Habían abandonado su confinamiento dentro de la camisa, tras varios botones perecer en la pequeña trifulca. Por ello, ahora se exponían ante su famélica mirada sin ningún pudor. Gruñendo roncamente, agachó la cabeza para llevarse un pezón a la boca y hacer lo que había querido hacer desde el primer momento en que la había visto acercarse a él esa mañana con aquella estúpida prenda. Él mordió el pico marrón y lo succionó. Ella gimió y se removió en la cama lo suficiente para que sus labios soltaran su presa. La amarga mezcla de rencor y frustración que experimentó Alessandro en ese instante lo hicieron sonar como un oso grizzly a punto de enseñarle a sus cachorros una importante lección cuando rugió. Tú vas a quedarte aquí, Sanja. No eres una prisionera, pero tampoco voy a permitir que intentes escapar. Vendrás conmigo y no admitiré discusión ni negociación alguna, así que no pierdas tu tiempo y lo más importante, no agotes mi paciencia intentándolo. Ni lo sueñes, porque no pienso ir contigo a ninguna parte. Lo que fuera que tuvimos se acabó hace mucho tiempo. Tú lo mataste. ¿Lo recuerdas? Nada de lo que hagas o digas podrá hacerme cambiar de opinión. Y sin embargo, eres tú la que ha venido a mí. Eso no significa que quiera nada contigo. Sanja continuaba contorsionándose debajo de él para intentar que la soltara. ¡Mierda! Deja de retorcerte de esa manera si no quieres que lo siguiente que ocurra es que me clave en ti. Porque créeme, cariño, cuando te digo que estoy al límite. A un condenado suspiro de... Súbitamente, la muchacha se quedó estática, casi petrificada. Aquel había sido el medicamento más potente para la rebeldía que aquella castaña de ojos extremadamente grandes y bonitos. Debería darte vergüenza. Guarda silencio si no quieres que le dé trabajo a esa boquita tan respondona que tienes. Se me ocurren 1001 maneras en las que podrías hacerlo. Lo desafió, y de forma deliberada, para que ella supiera a qué se estaba refiriendo, condujo una pequeña mano a su bragueta, donde la cremallera parecía estar a punto de romperse por la mitad. Ella abrió los ojos como platos. Eres detestable. Soltándose como pudo, arremetió contra él de nuevo, intentando empujarle, pero sus manos quedaron seducidas por el calor que desprendía la piel masculina. Y tú, apetitosa, creo que estamos a mano, cariño. Los vanos intentos de la canaria divertían a Alessandro, y por ello, y dispuesto a llevarla al filo del precipicio, deslizó la palma de su mano por el interior del muslo, acariciándola, frotando suavemente hasta alcanzar el triángulo entre sus piernas. Estás totalmente depilada y te sientes como el terciopelo. Separó los pequeños y húmedos pliegues que resguardaban la entrada a su lugar secreto. Dejó la mano allí de forma posesiva, introduciéndose en su cálida humedad. Un terciopelo empapado de deseo. Te excita que te sume. Y como un autómata aprovechó para tomar su labio inferior entre sus dientes y tirar de él. Las respiraciones de ambos se aceleraron al máximo, caóticas. Con un gruñido fiero, animal, como el de un lobo, su boca se trasladó hacia la suave y frágil curva de su garganta,
donde el pulso latía desenfrenadamente contra su sedosa piel y la acarició con los dedos en su lugar más sensible. Sancha cerró instintivamente las piernas. Alessandro musitó algo en su lengua natal y rompió la unión apartando ligeramente la cabeza. Entornó la mirada. Estaba asustada. Podía leer en ella fácilmente un ser dulce e inocente que quería confiar en él, pero que se sentía incapaz de hacerlo. Se lo merecía. Había hecho demasiados méritos en el pasado para ganarse su aprehensión. De acuerdo. Alessandro dejó escapar el aire de sus pulmones lentamente. Me limitaré a explicarte la maldita situación en la que te encuentras en estos momentos. Tú me perteneces, Sanjay Garci. Tú eres la razón por la que y por la que estoy, incluso vendiendo mi alma al mismísimo diablo, Ciseo, y vas a recompensarme por ello, empezando por este viaje. Ella tragó con un jadeo. ¿Qué? No puedes impedir que me vaya, protestó con la voz repentinamente rota. Creo que ya lo he hecho. Por si no te has dado cuenta, estamos en medio de la nada, rodeados por extensiones y extensiones de agua salada, y a no ser que quieras arriesgarte a perecer en el mar por inanición o siendo el rico bocadito de alguna bestia marina, te sugiero que te relajes y disfrutes de la travesía. Si cooperas, podemos pasarlo realmente muy bien juntos. Alguien debió enseñarte alguna vez que los hombres más arrogantes son los que generalmente están equivocados, que la arrogancia es solo una manifestación de debilidad, de inseguridad. Él la miró en completo silencio. Los pensamientos y las emociones flotaron sobre su rostro solo un breve instante. Pero, aparte de esa diminuta grieta en su dura chapa, Sanjay no pudo leer más nada en él. Creo que este viaje puede resultar muy entretenido. Te gusta desafiarme y poner a prueba mi paciencia. ¿Y acaso eso te divierte? ¿Estás tan mal? Si obedecieras todas las reglas, ¿dónde estaría la diversión? Si lo que quieres es convertirme en tu puta, tendrás que usar la fuerza. Entonces que así sea. Él deslizó un muslo entre sus piernas y empujó hacia adelante, frotando el duro músculo contra su clítoris. Sanjay gritó y se sacudió, pero antes de que pudieras sacar a pasear su repertorio de insultos, tocaron a la puerta. Alessandro cerró una mano sobre la boca para silenciarla. Señor, una voz vacilante de hombre se escuchó del otro lado. ¿Qué? Bramó Alessandro sin moverse de donde estaba. El capitán del Neptuno solicita hablar con la persona que esté al mando del Santa Teresa. El labio de Alessandro se curvó con un gruñido de advertencia saliendo de su garganta. ¿O era de enfado? El pulso en el cuello de Sanjay latía tan rápido que estaba segura que sobresalía fuera de su piel. Dulce Virgen María, la había liado a lo grande. Dígale que enseguida me reuniré con él. Entendido, señor. Ella se movió un poco. Aquel movimiento estimuló su miembro y volvió a excitarse. No era un salvaje. No podía poseerla cuando sus músculos quemaban ante el temor de tomar su pequeño y templado cuerpo con rabia y hacerle pagar. Si el capitán del Neptuno hablaba, hacía partícipes a las autoridades de lo que acababa de presenciar encubierta, consciente de la ira que lo envolvía y del estado de su propio cuerpo, que rugía por liberarse de mala gana. Alessandro rompió el contacto y se levantó de la cama. Su miembro dolía por su
dureza creciente. Su rostro era una máscara de granito y su musculatura estaba tensa, cubierta de sudor. Sentía, además, cómo el pulso le martillaba las sienes y cómo lava líquida nadaba por su piel y llegaba a todas sus terminaciones nerviosas. Le dio la espalda a Sanjay y se frotó la cara con ambas manos. No podía soportar su falta de control. Nadie tendría nunca poder sobre él, jamás. Pero su lujuria le exigía ser satisfecha entre las piernas de la mujercita que no llevaba ni 24 horas con él y ya lo había metido en un problema. Condenada bruja alborotadora. Enojado, en realidad más consigo mismo que con ella, lanzó una maldición muy elocuente y avanzó como un tanque hacia la puerta. Antes de que pudiera desaparecer por ella, dijo en un tono amenazador: ahora, sé buena y quédate aquí sin causar más problemas para variar. En el momento en que desapareció por ella y cerró tras de sí, supo que de alguna manera había evitado lo que fuera que hubiese podido pasar entre ellos. A pesar de que su deseo la instaba a poseerla, a pesar de saber que estaba allí para eso, no se aprovechó de la oportunidad, por el momento. A Alessandro se le puso la piel de gallina mientras atravesaba el pasillo y recordaba la primera vez que se permitió oler, de verdad, la dulzura de la piel de Sanjay, sentir su suave y elegante cuello bajo su nariz. Su estómago se apretó, la forma en la que sus ojos castaños lo habían mirado, como si pudiera ver en él al pequeño niño inocente que una vez fue y no a la bestia sin escrúpulos que había usurpado su lugar. Alessandro rechinó los dientes, molesto por sus estúpidos pensamientos. Si en el pasado lo hubiese hecho suya la primera vez que descubrió que la deseaba como nunca antes había deseado a ninguna otra mujer, probablemente muchas cosas hubieran sido diferentes. Tal vez Dante habría sido suyo, de Sanjay y él. Quizás su necesidad por ella hubiese desaparecido tras ser saciada.